Hola, bienvenidos a un nuevo Converne. En este video les quiero recordar las propiedades de las derivadas, muy análogas a las derivadas de funciones reales. La primera propiedad, ¿cuál es la derivada de una suma de funciones en complejos? Simplemente es la derivada de la suma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, usted tiene f de z igual a z al cuadrado más 2z más 5. Entonces, ¿cuál es su derivada? Entonces simplemente es la derivada de esta por la derivada de esta. La derivada de esta es 2z más. ¿Cuánto vale la derivada de esta? La derivada de esta es la derivada de esta más la derivada de esta. O sea, la derivada de 2z vale 2 y la derivada de la constante vale 0. Entonces, ahí está la derivada. En forma análoga, si ustedes tienen f de z igual a z a la 6 más 4 z3 más z al cuadrado. Entonces, aquí ya no necesitan aplicar el teorema que vimos de la derivada, sino que aplican que nosotros ya conocemos la derivada de z a la sexta, porque conocemos la derivada de z a la n, conocemos la derivada de z al cubo, conocemos la derivada de z al cuadrado. Entonces simplemente aquí f' de z vale la derivada de z a la 6 más esta derivada, pero esta derivada es esta derivada más esta derivada, ¿no? Aquí sería 6 z a la quinta. Aquí sería la derivada de un producto. Bueno, entonces sería 3 por 4, 12 z al cuadrado, y aquí sería más 2z. Esa es la primera propiedad, la propiedad de la suma. Segunda, la de la resta. Entonces es lo mismo que la suma, simplemente con resta. f' menos g', ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo f de z igual a e a la z menos el seno de z, entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces, es la resta. La derivada de la z ya sabemos que sea la z, y la derivada del seno z sabemos que es el coseno de z. Y si hay más, pues derivamos, ¿no? Lo mismo que en una variable. 3. La derivada de un producto simplemente es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Por ejemplo, si f de z vale e a la z por z al cubo, ¿cuál es la derivada? Entonces, es de que ya podemos ir creciendo con ejemplos de funciones derivables. Estas funciones son derivables, o sea, son derivables en todo el plano. Es la derivada o el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 3 z al cuadrado por el primero, más la derivada del primero, que es e a la z por z al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí pueden haber producto de 3 funciones, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces, derivada de un producto. Más adelante haremos más ejercicios derivada de un producto. 4. Derivada de un cociente. Simplemente va a ser el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Por ejemplo, si yo tengo f de z igual a seno de z más z al cuadrado sobre e a la z, entonces, ¿cuál es la derivada? Simplemente va a ser el denominador al cuadrado, e a la 2z, el denominador por la derivada del numerador, y la derivada del numerador es la derivada del seno, que es el coseno, más la derivada de z al cuadrado, que es 2z, menos el numerador, que es seno z
menos el numerador, seno z más z al cuadrado, por la derivada del denominador, que es e a la z. Y entonces uno lo que hace es esas operaciones algebraicas y da la respuesta si quiere más simplificada, si es que se puede simplificar. Lo importante es la derivada de un cociente, la misma regla de cálculo diferencial. 5. La derivada de la compuesta. La misma derivada que vimos en una variable. La derivada de la externa calculada en la interna por la derivada de la interna. Por ejemplo, si yo tengo f de z igual a z al cubo más z más 1 a la cuarta. ¿Cuál es la derivada de esa función? Entonces simplemente la derivada. F' de z. Entonces derivamos la externa. La externa es 4. Y la dejamos en el ángulo de adentro, o sea 4, por z al cubo más z más 1 a la 4 menos 1, 3. Y esto lo multiplicamos por g' de z, este g' de z. La derivada de z al cubo, que es 3 z al cuadrado más 1 y más 0. ¿Ve? Si yo tengo f de z igual a seno a la cuarta de z al cuadrado más 1, ¿cuánto vale la derivada aquí? La derivada. Entonces simplemente es una compuesta. La externa, ¿cuál es? El 4. O sea, sería 4 seno al cubo de z al cuadrado más 1. La derivada del 4. 4 seno al cubo de z al cuadrado más 1. La derivada del seno. Coseno de z al cuadrado más 1. Por la derivada de g, que simplemente va a ser 2z. Entonces observen, aquí ya podemos crecer mucho. Ya podemos calcular las derivadas de muchas funciones, ¿no? En complejos. Bueno, seguimos trabajando con las derivadas en los próximos videos. Hasta pronto.